Lapsus. Dícese de una falta o equivocación cometida por un descuido, pero el lapsus que nos ocupa es el triángulo isósceles que forman Wookie, Bruna y Lester. Amantes de la música electrónica en su vertiente más chachi, planean dominar el mundo con su sello discográfico, su programa semanal en Radio 3 y su festival anual. Si alguien ha de dominar la escena electrónica, nos presentamos voluntarios para ser sus lacayos. Pues nació de una manera muy fácil, muy orgánica. Estaba trabajando en CD-ROM en Barcelona, una tienda que por desgracia cerró. Y estos dos chavalotes pues compraban música cada semana y yo tenía un proyecto que se llamaba Lapsus, que hacía pequeños eventos y tenía un sello que acababa de nacer. Y bueno, a raíz de ese contacto en la tienda y demás, pues fueron pasando los años y al final Lapsus se hizo grande, se convirtió en un festival, en la radio. Y qué bien lo pasemos, ¿no? Sí, sí. Bueno, el festival nació como el 10º aniversario un poco del proyecto que inició Salinas. Sí. Que empezó, digámoslo todo, como una rave. Tal cual, empezó en una especie como de urbanización, en un bosque, alquilamos un generador y bueno, era 2004 y pues 12 años ya hace. Cual santísima trinidad que sois, ¿quién sería el Padre, quién el Hijo y quién el Espíritu Santo? ¡Ostras! Venga, mira. El padre está claro porque la idea de Lapsus como tal fue suya. Aunque soy el más pequeño de los tres, ¿eh? Bueno, yo si va de tríos, trinidades, tripletas, sería el bueno, el feo y el malo. Bueno, hostia. Creo que es un proyecto en el cual pues cada uno aporta lo suyo y como hay muchas ramas diferenciadas, pues en su momento pues cada uno adquiere un poquito su protagonismo, pero a su vez el proyecto tiene la pátina de los tres, que los tres, a pesar de ser súper fans de la electrónica, tenemos una aproximación absolutamente distinta. Uno más emo, el otro más experimental, el otro más hedonista y truchero, y ahí nos repartimos los papeles. Y Lapsus como sello, ¿cómo le explicaríais a alguien que no tiene ni puta idea de música electrónica, con 4 o 5 palabras, lo que hacéis o lo que procuráis hacer? No tenemos demasiado guión en el sello, sí que vamos teniendo ideas nuevas y quizá abrir una vía paralela, pero nos dejamos llevar un poco por impulsos, lo que nosotros llamamos huevos toreros de toda la vida. Y bueno, ostras, pues escuchamos esto, nos mandan una demo, nos gusta, hemos descubierto a un artista que está en la otra punta del mundo y nos interesa. Tratamos de sorprender a la gente con cada release y ya te digo, no hay mucho esquema, Y de momento forrarnos no nos vamos a forrar. ¿Sí? No, ha habido cosas desde IDM a cosas que son del tecno de avero rarísimo. Cosas más de club que poco a poco vamos a ir lanzando. Gracias a Dios. Y una cosa te lleva a la otra. Hemos conseguido un imposible para un sello tan pequeño como el nuestro, que es entrar en contacto con una distribuidora muy importante en el mundo, como es Cargo. Un saludo de aquí. Que nos distribuyen los discos por todo el mundo y hemos conseguido agotar referencias, como recientemente hicimos con el caso de By Corner Audio y Dalhouse. Que eso parecía impensable. ¿Verdad? Fue como, hemos agotado un disco. ¿No? Y hemos hecho un repress. Hemos agotado el repress, que eso es lo que más mola. Y como Lapsus, como programa de radio, aparte de programas temáticos, de BM, Electro, traéis siempre invitados, como hoy hemos visto por aquí a don Ángel Molina. ¿Qué invitados os ha resistido? ¿Tenéis ganas de que venga y todavía no lo habéis tenido aquí? Uno por barba. Afex Twin es complicado. Pues mira, a mí me gustaría que viniera Leonard Croy, pero como es de Vancouver, va a costar. Pues mira, yo aprovechando un poco lo que hemos estado hablando últimamente, es Breca de Madrid, con este magnífico sello que tiene, Semántica. No, la verdad es que la gente se pone muy a huevo cuando les llamamos o les contactamos por mail o lo que sea para decirles, oye, ¿te molaría que hablásemos contigo en el programa? No suele haber ningún tipo de problemas. Son problemas de agenda más que de ganas. También porque al final la electrónica de la que trata el programa no creo que sea un tema de repercusiones, simplemente son enfermos de la música igual que nosotros. Y el hecho de que haya alguien que esté intentando difundir esto y tú con tu voluntad, como tiene todo artista que es un exhibicionista, de mostrar ese trabajo y sacarlo fuera, pues hace que evidentemente no haya nunca ningún problema. Aparte del sello discográfico, el programa de radio, tenéis un festival que la última edición de este año agotó entradas. ¿Tenéis planes de crecer mucho? ¿Estáis bien como estáis? El festival lo hace el público que viene. El público cada año, y nosotros nos preocupamos muy mucho de escucharles, define al final cómo se lo pasa mejor y cuáles son los formatos que trabajamos. Este año, evidentemente, como hacemos cada año, muta el formato de festival. Que no sea gente la asuste. Que no se asuste la gente.
que no sea gente le asuste cuando se encuentren con el formato que se van a encontrar este año, porque hay cambios otra vez, pero porque estamos haciendo caso a la gente. Sobre todo, es gracias a ellos que nos vamos moviendo y mostrando el camino. lo que ellos quieren, Claro, en es que es definitiva. algo que nos obsesiona un montón, porque siempre en Petit Comité decíamos, hostia, el Lapsus tiene que ser ese festival al que nos gustaría asistir, ¿no? Y ahora estamos organizando un festival y está asistiendo gente. Y este año nos obsesionaba mucho saber cuál era su opinión, qué le estaba gustando, qué no le estaba gustando. Y, hostia, les estamos haciendo muchísimo caso. ¿Con qué artistas de, vamos a decir, Barcelona os sentís identificados o han servido de referencia a la hora de hacer lo que hacéis y tal? Más que artistas, yo creo que, sin duda, y como para mucha gente de esta ciudad, Sonar ha sido vamos, el nacimiento de todo, ¿no? O sea, nadie de los que estamos, no solo aquí, sino actualmente, pues de gira por el mundo y estas cosas, estarían ahí si no hubiera sido por Sonar, por alguien que hubiese tenido las narices de apostar por algo tan bizarro a principios de los 90 como era la música electrónica en esa España de principios de los 90, que era como... Sí, nos parece muy normal, pero no lo era. O sea, se normalizó una situación que luego ha ido mutando y se ha ido consolidando y evolucionando. Y en materia de productores, pues yo creo que todo el mundo bebe de ahí, y no solo del Sonar, sino de la escena de clubs, que en paralelo o como consecuencia de se fue desarrollando también no solo en Barcelona, sino en toda España. Complementando a Sonar, un sello que a mí me chocó mucho fue Spark, que estaba muy afín a lo que a mí me gustaba hacer, de escuchar y producir. Y yo me quedo con un artista de forma endogámica de nuestro sello, que se llama Pina y que, bueno, Y que es uno de los grandes. es uno de los grandes, Sí. tanto en producción como en masterización, y aparte que es un artista que a mí personalmente me flipa. Y ya para acabar, ¿qué os parece? El mundo de la música electrónica empezó como muy underground resista, nos enseñamos la cara, no nuestro nombre. Que ahora sean las nuevas rockstars, por ejemplo, el Richie Houghton hace unos años parecía un científico y ahora yo lo veo y digo, vaya mamarracho. La verdad es que ignoro a esta gente. O sea, yo creo que como espectáculo funciona muy bien, la gente se lo pasa de coña, pero la culpa no la tienen ellos. Yo creo que la tiene el promotor, que decide gastarse el dineral y dar de comer a toda esta historia. Es un mundo aparte. Todo tiene su público al final, o sea, si hay gente que esto le gusta y quieren consumirlo, porque al final no es nada más que un consumo de un producto, perfecto. Ahora, a la hora de que algo te tenga que aportar, te tenga que llenar o que realmente te despierte curiosidad, bueno, a mí personalmente, como si no estuvieran. Luego hay otra gente que genera otras cosas mucho más interesantes y en las que, bueno, luego también la música electrónica evoluciona a partir de ellos, no a partir de estos showmans que luego salen allí y hacen su espectáculo. Sí, a mí, sinceramente, me parece muy triste. O sea, la banalización de algo que iba en contra de la norma para acabar convirtiéndose en eso que en teoría no quería ser nunca. Es decir, los DJs estaban escondidos en el rincón más inhóspito de un bar a oscuras y no eran protagonistas. El protagonista era la música. Ponerlos encima de un escenario con esa pirotecnia y toda esa movida, a mí me parece muy triste, la verdad. Pero bueno, como bien decías, si eso sirve para que un joven tire del hilo y vea lo que hay detrás de ese tío disfrazado con una careta y con pijama, perfecto. Si no, bueno, pues un entretenimiento más y ya está. Podemos acabar ya, creo yo, sí. Pues Sí, muchas sí. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. A Un vosotros. placer. ¿Nosotros?